Nosotros somos del grupo de control automático. Nosotros antemano vamos a exponer las diferencias que es un sistema eléctrico con un sistema electromecánico. Base de ejercicios y bases a nuestra presentación. Cada uno de nosotros vamos a pasar a exponer lo que quiere decir cada tipo de sistema, cuáles son las diferencias y cuáles serían las causas de por qué agarrar esos sistemas para nuestra materia. Mi nombre es Mario Humberto Flores Campos, soy de la sección de control automático. Ahorita lo que le voy a hablar es sobre la introducción, que son modelados matemáticos de sistemas eléctricos y electrónicos. Para realizar un análisis, más que todo profesionalmente, el diseño de un sistema dinámico se requiere primero del conocimiento del modelo matemático, tanto en el equipo como en las señales que hay. En su totalidad, ¿a qué se refiere todo esto? Se debe a los algoritmos matemáticos que se da consecuentemente para un sistema eléctrico o electrónico, ya que todo esto es un requisito y cada vez más importante en las nuevas fases de elaboración. En sus producciones, los equipos, este requisito cada vez más importante de las nuevas fases de elaboración en la empresa hoy en día, cuando hay nuevos productos, están diseñados antes de iniciar las etapas de realización física del sistema. Este debe haber superado las pruebas de la simulación. Los simuladores son programas de ordenadores que padecen de comportamiento dinámico a los sistemas, que estos paquetes de software se basan en el modelo matemático de los elementos que constituyen los sistemas de señales. Esto es lo que queremos decir, es lo que yo le había dicho sobre los algoritmos matemáticos que se ocupan en los software. Cada programa lleva un algoritmo matemático para poder programarlos y hacer un sistema electrónico y eléctrico, ya que las señales les atacan a la validez de los simuladores. Depende de la aproximadamente que haya entre los modelos matemáticos de los componentes y sus verdaderos comportamientos físicos. Una mayor satisfacción de los modelos supondrá que se aproximen más verazmente al comportamiento físico, produciendo casi nulas diferencias entre lo indicado en simulación y su implementación física. Por tanto, no es extrañar la importancia que tienen los simuladores en las empresas. A continuación vamos a mostrar unos ejemplos de sistemas eléctricos y sistemas electrónicos como de los matemáticos, basados en lo que hemos visto en la trayectoria del curso de control automático. Mi nombre es Yasmín Elizabeth López y les voy a explicar un poco de las características de un sistema eléctrico. Todo circuito eléctrico está formado por una fuente de energía, conductores y un receptor que transforman la electricidad en luz, movimiento o calor. Para que se produzca la transformación es necesario que circule corriente por el circuito. Debe estar compuesto por elementos conductores conectados a una fuente de tensión y deben ser cerrados. Los elementos de un sistema eléctrico son los activos, son los que transforman una energía cualquiera en energía eléctrica mediante un proceso que puede ser reversible o no. Pueden ser generadores de tensión, corriente o una fuente eléctrica. Elementos pasivos son cuando almacenan, ceden o disipan la energía que reciben. Estos son los resistores, capacitores e inductores. Las características de un sistema electrónico son: poseen entradas que toman las señales del mundo físico y las convierten en corriente o voltaje. Ejemplo de ello podrían ser los sensores, transductores, etc. Poseen procesadores que se encargan de manipular, interpretar y transformar las señales. Ejemplo de ellos pueden ser los microprocesadores, microcontroladores, circuitos integrados, transistores y diodos. Poseen salidas que convierten la corriente o voltaje en señales físicamente útiles. Por ejemplo, los displays o LCD. Muy bien, entre las diferencias entre estos sistemas podemos tener los siguientes. Los sistemas eléctricos trabajan con conductores, mientras que los sistemas electrónicos trabajan con semiconductores, los cuales tienen propiedades diferentes. La electricidad transmite energía, mientras que la electrónica transmite información. Los circuitos eléctricos, además del generador, contienen componentes pasivos y sistemas de control manual como interruptores y pulsadores, mientras que los sistemas electrónicos contienen elementos activos y en muchas ocasiones incluyen sistemas de controles automáticos. Mi nombre es David Salinas y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el sistema electrónico, en el cual vamos a encontrar la función de transferencia, en la cual relaciona nuestro voltaje de entrada y nuestro voltaje de salida. Aplicando lo que es nuestra función de transferencia, tenemos que nuestra salida
con respecto a S y nuestra entrada con respecto a S. Todo en base a GDS. Aplicando la función de transferencia tenemos que GDS va a ser igual al negativo de la salida con respecto a la salida del voltaje, obteniendo una ganancia negativa. De esta manera nos queda que la impedancia de entrada va a ser igual a la resistencia 1, como lo podemos observar en el circuito. Ok, ahora tenemos lo que es nuestra salida. Nuestro voltaje de salida va a ser el inverso de la capacitancia, como podemos explicar que la entrada de la capacitancia y el paralelo de R2 va a ser ¿cómo se llama? La capacitancia a la inversa, lo que va a representar la integral que viene del inverso del capacitor y que va desde la integral de 0 a un tiempo determinado con i respecto al tiempo de dt. Esto va a ser más al paralelo de la resistencia 2, obteniendo así de esta manera la transformada de Laplace, en la cual nos relaciona nuestra salida, que va a ser igual a la resistencia 2 sobre S sobre la resistencia 2 y la capacitancia más 1. De esta manera nos queda que la función de transferencia con respecto a S va a ser el negativo de la resistencia sobre S por la resistencia 2 por la capacitancia más 1 sobre R1, obteniendo así nuestro resultado y nuestro sistema modelado, lo cual nos queda que GDS va a ser igual a una ganancia negativa de R2 sobre R1 por R2 por la capacitancia de S más 1. Mi nombre es Oscar Ulloa y vamos a hacer un ejemplo de un modelado matemático para un sistema eléctrico. Y el sistema planteado es un circuito básico RLC, compuesto por una resistencia, un inductor y un capacitor. Recordemos que para encontrar la función de transferencia de un sistema tenemos que evaluar cuáles son nuestras entradas y cuáles son nuestras salidas. Y tenemos que definir cuál va a ser nuestro sistema. Entonces, basado en este circuito, encontramos que nuestra entrada va a ser la corriente por la variable del tiempo, y nuestra salida va a ser el voltaje que está emitiendo este capacitor. Y acá lo dejamos planteado. Esta va a ser nuestra salida, que es el voltaje, sobre la entrada, que en este caso es la corriente. Y esa va a ser nuestra función. Aquí vamos a definir nuestra función de transferencia, que es la función de transferencia de la salida, que en este caso es el voltaje, entre la entrada, que en este caso es la corriente que está ingresando al circuito. ¿Cómo vamos a definir nuestro modelado matemático? Vamos a utilizar una resistencia, y la fórmula de nuestra resistencia, vamos a aplicar una simple ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje en función del tiempo sobre la resistencia. ¿Qué fórmula vamos a ocupar para la inductancia? Siempre vamos a encontrar la corriente en el transcurso del tiempo. Siempre vamos a multiplicarla por el voltaje, pero recordemos que como un inductor no almacena voltaje, sino que almacena corriente, estamos determinando que es inversamente proporcional al voltaje. Por esa razón es que hemos ocupado el inverso del inductor o de la inductancia por la integral desde un tiempo cero hasta un tiempo definido del voltaje en función del tiempo por dt. Y para el capacitor ahí no hay problema, el capacitor es un almacena voltaje, entonces simplemente definimos la capacitancia por la derivada del voltaje entre el tiempo. Y esas van a ser nuestras fórmulas, los modelos matemáticos que determina cada componente. Y básicamente utilizamos una misma fórmula. Esta va a ser el modelo matemático que vamos a ocupar. Voltaje entre resistencia más el inverso de la inductancia por el voltaje en función del tiempo, más el capacitor o la capacitancia por la derivada del voltaje en función del tiempo. Ahora, a esta función necesitamos aplicarle la transformada de Laplace. Y una vez aplicamos la transformada de Laplace, tenemos este resultado.
Ya pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y vamos a tener que la corriente en función de la frecuencia es igual al voltaje de S sobre resistencia más el voltaje de S sobre S más por L más la capacitancia por S por el voltaje en función de la frecuencia. Esa es nuestra función de Laplace. Pero el ejercicio dice que tenemos que encontrar la función de transferencia. Y recordemos que la función de transferencia es la salida sobre la entrada del sistema. En este caso es el voltaje en función de la frecuencia sobre la corriente en función de la frecuencia. Y tenemos esta fórmula. Ya haciendo el despeje de Vs sobre Is tenemos este resultado. 1 sobre el inverso de la resistencia más el inverso de SL más la capacitancia por S. Haciendo un despeje tenemos este resultado. Luego continuamos despejando SRL y nos queda este resultado de acá. Queremos eliminar alguna variable, simplemente lo que hicimos fue que dividimos tanto el numerador como el denominador, lo dividimos entre RLSC. Y acá tenemos la respuesta final. La función de transferencia es S por el inverso de la capacitancia sobre S cuadrado más el inverso de RC por S más 1 sobre LC. Esa es nuestra función de transferencia y de esa manera es como nosotros encontramos la relación entre la salida sobre la entrada del sistema.